Los podcasts con el Nuncio Apostólico de Paraguay. Su Excelencia Reverendísima, Monseñor Vincenzo Túrturo. De la mano de la Virgen, Meditemos y guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. Y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió: Señor, baja antes que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a la qué hora se había sentido mejor. Ayer, a la 1 de la tarde, se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos acompaña en esta semana de Cuaresma el Evangelio de San Juan, que nos presenta siempre a Jesús como la palabra que da vida, el que viene al mundo para que el mundo tenga vida y tenga la vida eterna. En el Evangelio de Juan, vida eterna no es tanto la vida que nos espera en el otro mundo. Vida eterna, en el Evangelio de Juan, se tiene que entender siempre la vida de Él que es eterno, o sea, la vida misma de Dios. Jesús viene al mundo para otorgarnos, para concedernos, para de hecho regalarnos la vida misma de Dios. Esta es la vida eterna que Él quiere regalarnos. Y es una vida que va como moldeando nuestra vida humana, dándole forma, dándole consistencia, dándole una dirección. Así que no es otra cosa, otra vida que tenemos que esperar en el otro mundo. Es la vida de ahora que tenemos que vivir y que tenemos que conformar siempre más a la vida misma de Dios. Y de hecho, el texto que acabamos de escuchar viene enseguida después del encuentro de Jesús con la samaritana, donde Jesús se propone a la samaritana, a esa mujer con una vida muy complicada,
se le propone como el agua viva, o sea, el agua que da vida. Y también en el texto que acabamos de escuchar, Jesús se presenta como la vida para ese niño, por ejemplo, el niño de ese servidor real. Jesús es agua viva porque nos da una vida eterna. Entonces, de esta forma nosotros podemos seguir la lógica, digamos así, del Evangelio de Juan que se nos propone en estos días. De hecho, el milagro que Jesús cumple no sirve tanto para emocionar, para asombrar, para decir, verdaderamente este Señor hace maravillas, es capaz de hacer cosas grandes. Los milagros en el Evangelio de Juan son siempre vividos en función de la fe. No hay un milagro en el Evangelio de Juan que nos sirva para abrirnos a una vida de fe. Y es así también en el milagro que acabamos de escuchar hoy. Siempre cuando Jesús cumple con un milagro, pide a la persona que recibe el milagro de hacer un gesto. Por ejemplo, de tender la mano, por ejemplo, de llenar los odres de agua. Involucra a la persona que va a solicitar el milagro para que él pueda vivir dentro de esa dinámica y, a medida que va involucrándose en el milagro, adquirir la fe. Y frente a este servidor, Jesús le está pidiendo también un gesto, que es el gesto de confiar. Porque le dice a este servidor, vete a tu casa y ahí encontrarás a tu hijo ya sanado, sin enfermedad. Ese Señor no objeta, no dice nada. No dice a Jesús, pero ¿cómo puede ser? Mejor que tú vengas para que vea de qué se trata, para que haga algo para él directamente. No, confía. Y se va a su casa. Era una casa bastante distante, porque solamente cuando llega a su casa le dicen, tu hijo está bien. ¿Y cuándo pasó esto? Ayer, a la 1 de la tarde. Entonces coincidía con el tiempo en que Jesús le había dicho eso. Un día entero, 24 horas casi, de espera. Una espera en la cual ese hombre tuvo que confiar en una palabra, en la palabra de Jesús. Me imagino por un padre que tiene al hijo que se está muriendo, 24 horas son una vida entera, nunca pasan esas horas. Pero ese hombre se mantuvo firme con la palabra que Jesús le había dicho. Y gracias a esa confianza, su hijo obtuvo la sanación. Ahora, ese hombre, a raíz de esto, dice el Evangelio, creyó él y toda su familia. Así surge la fe. Entonces Jesús, dándole una vida nueva a ese niño, permite la fe, permite que los seres humanos puedan creer en él. Entonces ese milagro abre también a nosotros la posibilidad de hacernos preguntas sobre nuestra fe. ¿Cuál es el Dios en el cual yo creo? ¿Quién es Jesucristo para mí? ¿Qué hace Jesús en mi vida? ¿Confío plenamente en Él? ¿Estoy dispuesto a esperar contra toda esperanza? ¿Estoy dispuesto a reconocer que su palabra es el verdadero cimiento de mi vida? Estoy seguro que todo lo que voy viviendo tiene sentido en Cristo. Sé que su palabra es una puerta que me abre a la vida eterna, a la vida misma de Dios. El Evangelio de Juan
nos pone estas profundas inquietudes en el corazón. Y el tiempo de Cuaresma es el tiempo más oportuno, más adecuado, para que esas preguntas resuenen en nosotros y puedan encontrar respuestas en nuestra vida diaria. Así sea. Tanto Lergo, un espacio para enamorarnos de Dios.